Bueno, profe, mi nombre es Nicolás Telles y junto a mis compañeros Pablo Guacaneme y Cristian Leandro Romero vamos a realizar la sustentación de las técnicas de optimización que usted nos dejó posteriormente. Entonces vamos a iniciar con lo que sería el primero, que es ascenso a la colina, y pues en primera instancia se ve lo que sería la inicialización de las variables, que serían que pues son cuatro en sí, dos para cada eje. ¿Por qué? Porque necesitamos ir comparando tanto en X como en Y qué valor va siendo el más óptimo, y pues para que podamos definir cuál llega realmente a la colina, ¿sí? Estos valores serán de tipo uniforme y estarán en el rango de -8 a 8, porque pues así lo definimos en la función. Eh, Seguimos con lo que sería la gráfica de la función, pues simplemente es utilizando lo que ya sabíamos sobre graficar, y proseguiríamos con lo que sería el método como tal, ¿sí? Dentro de nuestro while, pues definimos que queremos que se hagan 50 iteraciones, y aquí pues vamos a calcular dos R's, ¿sí? La primera R sería para los ejes X, XN y YN, ¿sí? Que serían los, pues digamos, como los principales. Y por otro lado también tendríamos los de los otros ejes, los que serían para XN+1 y YN+1, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro if, lo que estamos haciendo es que vamos a maximizar el resultado que nos dio entre el cálculo de la función de R+1 y la función de R. Entonces, decimos que cuando digamos, esta R nos sea más, en el caso de R+1 sea mayor a la R, pues lo que vamos a hacer es igualar nuestros valores de xn y x y x y yn, los vamos a igualar a sus, digamos, a sus contracaras, ¿sí? Lo que sería xn+1 y yn+1. Por otro lado, si esta condición no se cumple, lo que haremos es que vamos a generar dos auxiliares, ¿sí? Para xn+1 y yn+1, y estos se van a generar a través de un random que va a estar de tipo normal en el rango de 0 a 1. ¿Qué es lo que nos dice? Pues al no cumplirse la condición anterior, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos a igualar nuestro xn+1 y le vamos a ir a sumar pues lo que nos haya generado en el random. ¿Qué pasa? Pues si este random que nos generó no pertenece al rango entre 8 y -8, pues lo que vamos a realizar es la validación de que ese número pues cumpla ese rango. Para eso hemos creado una función que se llama validar no, que lo que hará es que hasta que ese número no nos den el rango, pues simplemente no se va a sumar, ¿sí? Ese número no se va a ejecutar. Y por último, entonces, bueno, lo hicimos tanto para xn+1 y yn+1, ¿sí? Para ambos ejes. Por último, pues realizamos el cálculo de lo que sería z, ¿sí? Y pues graficamos nuestra gráfica. Por último, pues sería mostrar lo que pasaría, ¿sí? Y como podemos ver, pues ahí se van generando los puntos, donde vamos viendo que pues x y y pues van cambiando porque se van intercambiando con sus, digamos, con sus compañeros de ejes, que sería xn+1 y yn+1, porque se van comparando en cuál es el más óptimo, y pues se van subiendo y llegan hasta cierta colina. Eso sería todo por lo que podríamos explicar de ascenso a la colina. Continuando con las técnicas de optimización, profe, pues vamos a explicar ahora qué sería el templado A. Entonces, inicialmente tenemos pues la inicialización de nuestras variables, lo que sería xn y yn, pues que serán de un random de tipo uniforme, ¿sí? En el rango de -8 a 8 por términos de la gráfica. Y también vamos a lo que sería definir nuestra temperatura máxima, ¿sí? En este caso hemos decidido poner una temperatura máxima pequeña, para que al momento de graficar nuestros puntos aparezcan más, como más pegados, ¿sí? Con esto pues decimos que una mayor temperatura hará que nuestros puntos aparezcan más dispersos. Bueno, siguiendo pues sería lo que sería la gráfica de la función y lo que sería nuestro método ya en sí, nuestro while. Entonces hemos decidido utilizar 50 iteraciones, ¿sí? Igual que en el método anterior, y vamos a definir lo que sería nuestro R,
que sería la implementación de la fórmula que aparece dentro del documento, ¿sí? Que sería la exponencial, pues elevada al número de iteraciones sobre la temperatura máxima. Ahora, vamos a definir nuestro elemento A, que sería un random de tipo uniforme entre el rango de 0 y 1. También vamos a definir lo que serían nuestros xn más 1 y nuestro yn más 1, los cuales tendrán un valor de xn y les vamos a restar un número random de tipo normal que va a pertenecer al rango entre 0 y 1. Entonces aquí es donde entramos a nuestro primer if, ¿sí? Nuestro primer if, ¿qué es lo que nos va a validar? Nos va a validar de que ese número que se generó en xn más 1 y yn más 1, pues tiene que estar dentro del rango de entre menos 8 y 8, ¿sí? Si no, pues va a entrar a la función validar num. ¿Qué hace esta función de validar num? Pues lo que hace es que hasta que ese número no aparezca entre el rango entre menos 8 y 8, pues ese número no se va a tomar como un valor verdadero, sino que pues se va a descartar. Después de realizar esta validación, pues se hará lo mismo para yn más 1 y a lo que seguiremos es a calcular nuestros r's, ¿sí? Como tenemos dos valores en x y en y, como es xn y xn más 1, pues vamos a ir calculando estos valores respectivamente. ¿Para qué? Para poder irlos comparando. Y aquí es donde entramos al if. Entonces, si al momento de calcular lo que sería la z, ¿sí? Nuestro valor de z, implementando la ecuación pues, que nos piden, si este valor es mayor a lo que nos dio utilizando los primeros valores, que serían los de xn y yn, pues lo que vamos a hacer es que ese xn y ese yn los vamos a intercambiar por los que serán sus valores de xn más 1 y yn más 1. Por último, pues realizaremos la respectiva, pues, eh, lo final, que sería como que ya graficar en sí toda la función. Y vamos a ejecutar. Como podemos ver, pues los puntos se ven un poco más pegados, ¿sí? Y al momento de encontrar una superficie, pues se van acumulando en ella. Y sin nada más que mostrar, profe, eso sería todo por el momento de templado. Continuando con las técnicas de optimización, vamos a proceder a explicar lo que es el templado B. En este caso, pues iniciamos primeramente con la función main, que esta se encargará pues de ejecutar todo el programa principal. Entonces vamos a usar un xn y un yn que van a ser las diferentes coordenadas que vamos a utilizar, tanto en el eje x como en el eje y. Estos van a ser un random uniforme de menos 8 a 8, ya que estas son las dimensiones donde se va a mostrar la gráfica. Vamos a usar un iterador que va a pues ir, esto lo que vamos a hacer es, nos va a funcionar en el while pues para dar como tal la función de parada. Graficamos la función, que pues sin norma vamos a graficarla ya con unos valores predefinidos, perdón, entre menos 8, en un rango predefinido entre menos 8 y 8. Entonces procedemos con el while, que pues va a ser 50 iteraciones se van a utilizar como tal para este. Vamos a utilizar un xn y un yn más 1, que los vamos a, pues, a ir comparando. Estos lo que nos van pues, a hacer es a tomar unos valores para luego ir calculándolos y verificar si esos valores están dentro del rango desde la, como tal de la gráfica. Entonces verificamos que si este random que se dio en xn y en yn es mayor a 8 y pues menor a menos 8, eso significa que está dentro del rango de la función. Entonces vamos a proceder a invocar la función validar número. Esta función validar número lo que pues nos hace es validar si el número se encuentra nuevamente dentro de ese rango. Pues de ser así, pues nos va a retornar ese número. En caso pues contrario no nos va a retornar nada. Esto se va a repetir tantas veces pues hasta que encuentre un valor óptimo, o sea, hasta que encuentre un valor dentro de ese rango. Listo. Continuando, esto lo vamos a hacer en los dos ejes, pues para encontrar valores que se encuentren en ese
rango de la gráfica y pues no se salgan de la función. Vamos a calcular, ahora vamos a proceder pues a llamar el método de temperatura. Este método de temperatura es la función de Euler elevado a la menos f de xn menos f de xn más 1. Y todo esto dividido en i, que es el iterador. Pues retornamos lo que nos dé esta función y vamos a necesitar una, que va a ser un random uniforme entre 0 y 1. Bueno, vamos a calcular los r, lo vamos a calcular tanto en la función de xn y yn y en el xn1 y en el yn1. Entonces vamos a calcular los dos r. Lo que vamos a hacer con estos dos r's es ir validando y buscando un valor óptimo para ir graficando. Ya que pues estamos maximizando, vamos a usar pues el mayor. Que el R1 sea mayor al R. Si esto es verdadero, y pues también se utiliza que el R sea mayor que la temperatura sea mayor que la. Pues vamos a intercambiar los valores. Vamos a decir que los valores de xn ahora van a ser los de xn1 y con yn igual. Vamos ahora a tomar los valores para graficar dentro de la función. Entonces vamos a calcular el Rn. Lo que nos va a hacer este Rn es tomar los valores óptimos que nos dieron y pues los enviamos para como tal calcular. Ahora vamos a enviarlos al Zn, que este Zn como tal es la función del seno. Y enviamos Srn. Nuevamente pues lo que vamos a hacer es graficarlo con el plot 3. Enviamos los tres valores, tanto del eje X, el eje Y y pues el eje Z. Y los graficamos. Y pues vamos iterando hasta pues llegar a las 50 iteraciones, que es la condición de parada. Entonces, al ejecutarlo, pues los puntos se van a mostrar más que todo en la cima, ya que pues el random que se da en A son valores uniformes muy pequeños. Entonces, por lo general, pues estos valores no van a variar y no va a generar una temperatura muy grande, entonces todos se van a quedar como en el mismo lugar. Y por lo general, pues llegan como a su valor óptimo más rápido y convergen pues, de forma más rápida. Eso sería todo pues por este templado B. Continuando con las técnicas de optimización, vamos a iniciar con el algoritmo genético. Entonces en la parte derecha de la pantalla vamos a proceder a pues, ver el algoritmo como tal que utilizamos para resolver este problema. Entonces iniciamos primeramente con la función main. En este caso iniciamos graficando la función normal. Entonces en este caso entre menos 8 y 8. Vamos a definir nuestras variables que vamos a utilizar para el algoritmo. En este caso vamos a definir la cantidad de individuos, el número de filas y los umbrales que vamos a utilizar. En este caso el umbral P lo vamos a definir en 0,7 y el umbral H en 0,1. Entonces vamos a proceder a calcular nuestra población inicial. En este caso la población inicial va a ser un random uniforme y pues vamos a enviar los individuos y las dimensiones, que en este caso la dimensión sería el número de filas, sería solo una, pues, y estos individuos los vamos a calcular entre menos 8 y 8. Bueno, procedemos a, pues, primeramente a enviar estos individuos a los hijos, ya que más adelante vamos a explicar lo de los umbrales, que es donde se van a calcular los hijos. Y pues procedemos a mostrar un iterador que va a empezar en 1. Entonces nuestra condición de parada es que cuando ese iterador llegue a 50, entonces vamos a hacer 50 iteraciones. Primeramente viendo la imagen del algoritmo, nos indica que procedemos a calcular el fitness. Entonces vamos a ir a la función del fitness, al método del fitness. Entonces el método del fitness lo que nos hace es, vamos a enviar un arreglo con las poblaciones iniciales, tanto de X y de Y, ya que la función pues requiere un eje X y un eje Y. Y lo que vamos a hacer es estos dos valores enviarlos a la función y retornar ese valor z. Solamente pues solo es enviar la población inicial y pues evaluarlos en la función. Luego de esto pues vamos a proceder a calcular los padres. El algoritmo nos indica que los padres se calculan de un método llamado selección. Entonces que este método recibe la población inicial
y el fitness. Entonces vamos a ir al método ruleta. Listo, entonces en este método ruleta lo que vamos a hacer es crear un vector de padres. Entonces vamos a recibir pues la población inicial y el fitness. En este caso, ya que pues la población inicial es un vector, lo que vamos a hacer es recorrer todo este vector. Vamos a crear pues un random uniforme entre 0 y 1. Además, el algoritmo nos indica que necesitamos un acumulador y necesitamos un puntero. El acumulador lo vamos a inicializar en 0 y el puntero en 1. Entonces vamos a realizar un método iterativo, un while, lo que nos hace es que se va a repetir mientras el acumulador sea menor al n. Entonces, nos indica pues, que el acumulador va a ser igual al acumulador más la probabilidad, y este método de probabilidad va a recibir el fitness y el puntero. Antes de continuar, vamos a ir al método de probabilidad. Este método de probabilidad también es lo que conocemos como normalización. Entonces este método probabilidad lo que nos va a hacer es que nos va a recibir un arreglo y nos va a recibir un puntero. Este puntero es la iteración donde está, ya que pues estamos dentro de un while, ese puntero va a ser la iteración donde va. Entonces lo que nos hace pues primeramente la probabilidad es que vamos a calcular, vamos a tomar todos los valores que hay dentro de ese arreglo y los vamos a sumar. O sea, la cantidad de posiciones que hay en ese arreglo los vamos a sumar. Luego, esa probabilidad lo que vamos a hacer es calcular cada valor que está dentro de ese arreglo. Pues ahí le enviamos el puntero y esa es la posición y lo dividimos lo dividimos por el acumulador, que es la sumatoria de ese array. Listo. Ya continuando con el método. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignar al vector de padres en la posición i, pues el array, la población inicial y le enviamos el puntero para que pues valide esa posición de ese específico, de ese individuo en específico. Y pues vamos a ir iterando el puntero. Y ya, pues esto calculamos todo y ya nuevamente, y ya pues lo que hacemos es devolver ese vector de padres. Entonces, continuando, entonces aquí ya tendríamos los padres tanto del eje X como del eje Y, ya que pues la función nos recibe tanto un eje X como un eje Y. Ahora lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular lo de los umbrales. Entonces, el primer umbral nos indica que nos da primero es un random de 0 a 1 y que ese umbral tiene que ser menor, perdón, que ese random tiene que ser menor al umbral. En este caso, el primer umbral es 0,7. De esto ser verdadero, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los hijos. Para calcular los hijos, vamos a irnos al método de cruce. Entonces vamos a ir al método de cruce. Entonces en este método de cruce, pues nos guiamos del algoritmo FL. Entonces, este método nos dice que vamos a calcular primeramente a tener dos variables alfa y que van a ser un random, pues un random entre 0 y 1. En este caso nosotros listo. Entonces también nos indica que necesitamos la negación de alfa, que va a ser 1 menos el alfa que se dio arriba con el random uniforme. Y por por otro lado necesitamos un tx y un ty, que va a ser el padre y la madre. En este caso el x va a ser el padre y el ty va a ser la madre. Y pues estos son los individuos que va a recibir como tal el método, que el método recibe la raíz pues, de individuos. Y listo, entonces lo que vamos a hacer en este método es que vamos a ir recorriendo el arreglo para hacerlo con todas las posiciones que tenga este mismo. Y ya, entonces ahora luego nos dice pues como tal el algoritmo que necesitamos calcular los hijos. Los hijos van a ser el alfa por tx más la negación de alfa por ty. Esto se va a hacer con los dos hijos pues que salieron. Y una vez hecho esto, antes de esto se me olvidó indicar que nosotros tenemos un valor aleatorio al principio. Este valor aleatorio va a ser un randy entre pues 1 y el tamaño del vector para que nos dé una posición específica pues, del arreglo.
Este randy lo que nos hace es que no solo nos va a devolver valores enteros positivos. Entonces luego pues vamos a tomar el array, vamos a tomar una posición específica de ese arreglo y lo que vamos a hacer es asociar a esa posición los hijos que nos retornamos de esta parte de arriba. Entonces vamos a asociarle tanto el hijo 1 como el hijo 2. Y ya pues ya lo que hacemos es retornar el arreglo. Listo. Entonces eso sería todo por este método. Entonces una vez que pues tenemos los hijos, vamos, ya realizamos como tal otra condición que es para el segundo umbral, que este umbral es en 0,1. Entonces vamos, si es el umbral h que es el 0,1. Entonces primeramente vamos a verificar, momento, vamos primeramente a verificar pues el tamaño del vector de hijos. Entonces tomamos el length y tomamos el tamaño del vector de hijos. Luego vamos a hacer un valor aleatorio que nos va a tomar, sí, como tal una posición. Este va a ser un random desde 1 hasta el tamaño de hijos. Como dije anteriormente, esto solo nos va a devolver tamaño enteros positivos desde 1 pues hasta el valor del tamaño de ese vector. Y luego procedemos a realizar la mutación. Entonces para nuevamente asignarlo el vector de hijos. Entonces vamos a proceder con el método de mutación. Listo, este método de mutación lo que nos hace es, pues vamos a tener un umbral, que este umbral está predefinido en 1, y pues vamos a crear un nuevo individuo. Este nuevo individuo va a ser el array en esa posición que estamos recibiendo, y pues le vamos a sumar un random que va a estar entre 0 y el umbral, que en este caso sería 1. Luego vamos a crear, pues vamos a retornar ese arreglo en esa posición y le vamos a enviar, o sea, vamos a asociar a ese arreglo en esa posición el nuevo individuo y retornamos este arreglo. Ya lo que nos hace esto es cambiar solo un individuo dentro del arreglo. Ya, luego nuevamente ya realizada la simulación, nuevamente asignamos el valor a hijos tanto en el eje X como en el eje Y. Luego pues asignamos al PX0 y al PY0 los hijos correspondientes y realizamos la sumatoria del iterador pues para que nuevamente se repita ese método, como tal ese while, hasta la condición de parada. Luego procedemos a realizar un for, que este for lo que nos permitirá es realizar, pues pintar como tal los puntos dentro de la función. Entonces, ya que pues nuestros vectores que se están retornando es el px0 y el pxy, que son los que van a contener todos los puntos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un for hasta pues esa longitud en específico. En este caso solo lo hacemos con px0, ya que pues tanto px0 como py0 tienen la misma cantidad de individuos, o sea, tienen la misma población. Entonces vamos a pintar el rn, que es lo primero que vamos a enviar, a calcular ese RN, que es enviar los individuos tanto del eje X como del eje Y, pues a la primera función. Luego vamos a calcular el ZN, que ya es como tal calcular el seno. Y enviamos el RN. Y pues vamos pintando en las diferentes iteraciones. Ya ahí enviamos el J porque son las diferentes iteraciones. Y pues lo pintamos como tal con el down. Entonces procedemos pues como tal a realizar la ejecución de este programa. En este caso, pues verificamos que nos está dando pues ya un valor óptimo y pues está pues bien y pues se va a ejecutar esa cantidad de veces. Ya que pues como tal nos está validando individuos óptimos, pues sí, unos individuos óptimos, pues puede que no se muestren tantos puntos, pero pues vamos a dar un poco menos de iteraciones. Como tal acá pues nos va a mostrar un poco más de individuos, pero va verificando un óptimo para ir llegando como tal a la cima. Entonces de todos esos individuos que estaban en esa población, pues, va a ir validando los valores óptimos para ir llegando como tal a ese valor óptimo. Eso sería todo pues, por este ejercicio. Bueno, continuamos a lo que es ahora el último algoritmo, que es algoritmo genético binario. Bueno, nos vamos a guiar con con la imagen de la parte derecha del algoritmo genético. Entonces, inicialmente tenemos la función main, que es la función principal,
Y seguimos con lo que es para mostrar la gráfica. La gráfica que vamos a evaluar. Después definimos nuestras variables e individuos, que es la cantidad de las poblaciones, el número de filas y los umbrales para hacer las condiciones de hijos y mutación. Bueno, en esta parte lo que hacemos es definir las poblaciones de los ejes de P, de X y de Y. Esto lo hacemos en un rango de -8 a 8 y pues le mandamos la cantidad de individuos y el número de filas. Después inicializamos hijos igual a P a la población inicial de X y de Y. Continuamos ahora lo que es el while, en el que la condición de parada es cuando i sea mayor o igual a 50, y en esta cantidad de iteraciones hará que al final de cuando mostremos la gráfica solo muestren muy pocos puntos debido a que se elige el más óptimo. Bueno, ahora empezando para poder pasar a binario, lo que hacemos es pasar ese número que nos bota el random decimal, lo multiplicamos por 10.000. ¿Por qué por 10.000? Porque MATLAB nos muestra 4 números después del punto. Y lo que hacemos es multiplicarlo para que ese número se convierta en decimal o pasen todos esos 4 números después a la izquierda del punto. Y le usamos la función round para dejarlos enteros. Entonces tenemos los que son los enteros y y los enteros x. Enteros x y enteros y. Bueno, siguiendo lo que es la imagen, nos dice que debemos calcular el fitness. Entonces para calcular el fitness lo que nosotros es mandarle el entero x y el entero y dividido en 10.000 para mandarle los números decimales. En esta función de fitness pues lo que hace es calcular esos puntos en la función. Entonces acá podemos ver que calcula la función, que es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y el seno de esa operación, y retornamos lo que es el valor z. Bueno, ahora seguimos después con lo que es calcular los padres, que usamos el método de ruleta. En este método de ruleta le mandamos los datos enteros y el fitness. Bueno, para este método lo que hacemos es definir un vector padres, el que va a guardar los valores óptimos, y vamos ahora en un for, vamos a inicializar un random, un número random que sea uniforme entre 0 y 1. También definimos un acumulador y un puntero. Después entramos a un ciclo while en el que la condición va a ser cuando el acumulador sea mayor a n, y termina el ciclo. En este lo que hacemos es sumarle a lo que es el acumulador. Entonces el acumulador va a ser igual al acumulador más la probabilidad. La probabilidad lo que hará es tomar el fitness y el puntero. Entonces el puntero puede ser una posición del arreglo. Entonces en esta función de probabilidad lo que hacemos es un for para hallar la sumatoria del arreglo, y después dividimos el punto que mandamos con el puntero de ese array, lo dividimos sobre la sumatoria, que es el acumulador, y retornamos la probabilidad, y a eso se le suma al acumulador. Después lo que hacemos es guardar en el vector padres, guardar esa posición del individuo, guardarlo en el vector padres, y después sumamos puntero más 1. Al final retornamos lo que es el vector padres. Bueno, continuamos ahora lo que es pasar los números de decimal a binario, y lo que hacemos es usar una función que pasa de decimal a binario. Entonces en este tenemos un ciclo que va a repetir tanto la longitud del arreglo para calcular todos los elementos, todos los individuos de esa población. Entonces lo que hacemos es definir unas variables para poder hallar los binarios. Como el random tiene un rango de -8 a 8, puede que algunos números sean negativos. Entonces lo que hacemos es verificar si el número es menor a
Si es menor a 0, entonces con una bandera le definimos true. Y después multiplicamos ese número por -1 para poder hallar el binario positivo. Al final de hallar todos el número binario, lo que hacemos es guardarlo en una variable y esa variable se guardará en un arreglo. Para el signo, nosotros definimos que 1 va a ser negativo y 0 va a ser positivo. Entonces, cuando la bandera sea igual a true, el signo va a ser igual a 1. O el primer dato de ese número binario va a ser 1. Después retornamos lo que es el arreglo de binarios. Bueno, continuamos ahora con lo que es el umbral, donde se define que un número random sea menor al umbral p, que el umbral p es igual a 0.7. Entonces, en este umbral o en esta condición generamos los hijos de los padres que realizamos anteriormente. Entonces, lo que hacemos en el cruce es la función de cruce que tenemos por acá. Bueno, en la función de cruce lo que vamos a hacer es seleccionar los 3 últimos dígitos de izquierda a derecha y vamos a guardarlos en una matriz, en un vector. Y lo que vamos a hacer es cambiar de posiciones estos datos que tomamos de los binarios, de los números binarios. Entonces, por ejemplo, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Para hacer el cruce lo que hacemos es cambiar de posición, entonces subiendo. Entonces esta va a quedar en posición 1, esta va a quedar en posición 2 y la primera va a quedar en la última posición, como podemos ver acá que han cambiado de posiciones. ¿Con qué fin? Para poderle reemplazar a los padres, poderle reemplazar esos números, esos últimos bits a sus datos. Entonces lo que hacemos acá es traer todos los datos y con un for sacar esos datos. Entonces lo que hacemos es usar esta función que nos permite dividir en una matriz cada dato de la función, cada dato del individuo y sacamos los últimos bits de ese individuo. Entonces acá podemos ver los 3 últimos y los guardamos en un auxiliar. Después concatenamos con lo que es otra matriz auxiliar que va a ir guardando todos los datos, todas las 3 posiciones de todos los individuos de esa matriz. Y bueno, después lo que hacemos es guardar la primera posición, guardamos la primera posición de ese vector, de esa matriz, y en un ciclo while lo que hacemos es subir las posiciones. Entonces igualamos a matriz en la posición j y va a ser igual a matriz j más 1. Y cuando ij más 1 sea mayor o igual al tamaño del arreglo, entonces finaliza el ciclo. Al final de este ciclo lo que hacemos es en la última posición igualarla al auxiliar que teníamos de la primera posición de esa matriz. Después en un ciclo for lo que hacemos es ya para poder reemplazar esos datos en lo que es la población, en la población padres para crear los hijos. Y acá lo que hacemos es, bueno, hacemos la matriz y reemplazamos las posiciones. Entonces las 3 últimas posiciones las igualamos a la matriz, a las posiciones de la matriz, según la fila. Bueno, después lo que hacemos es pasar estos datos a un string y con eso lo hacemos con un ciclo for en el que vamos a igualar a cadena y vamos a concatenar esa variable más el dato que tiene esa posición de la matriz. Por último lo guardamos en un vector que guarde todos los strings de los datos que se saquen de la matriz y al finalizar se vuelve a inicializar otra vez la cadena que va a seguir guardando el número y después retornamos lo que es el array de todos esos individuos ya
con el cruce hecho. Bueno, ahora continuamos a lo que es la mutación, y en este también se hace con un if, en el que se verifica un número random entre 0 a 1, que sea menor al umbral h, que el umbral h es 0.1. Entonces acá calculamos el tamaño, que es el tamaño total de los individuos, y se define un valor aleatorio, randy, que va a devolver un valor entero entre 1 y el tamaño total de la población. Y para esto lo hacemos en la mutación. Entonces nos vamos a ir ahora a la función mutación, en el que esta mutación reemplazará un bit del elemento que se selecciona aleatoriamente, y se le cambiará un bit. En este caso nosotros le cambiamos la tercera posición. Entonces lo que hacemos es verificar ese dato. Si es igual a 1, se reemplaza a 0, pero si el dato en esa posición es igual a 0, se iguala a 1, y retornamos ese nuevo dato. Ahora, por último, lo que hacemos es volver otra vez los números a decimales, y con eso utilizamos una función que pasa de binario a decimal. Entonces en este caso tenemos un ciclo for en el que tenemos una bandera, y tenemos un auxiliar que va a guardar el dato que va a ser reemplazado a string. Entonces vamos a recorrer la cadena de ese dato y vamos a verificar si la primera posición es 1. Si es 1, significa que el número en binario es negativo. Entonces lo que hacemos es tener una bandera que sea igual a 1. Y bueno, lo que hacemos es, después usamos una función que es extra between, en el que vamos a cortar esa cadena desde la segunda posición hasta la última, para separarlo del bit del signo. Y al final pues se almacena, se hace la función bin to get, en el que calculará el binario a decimal, pasará el binario a decimal, y se verifica si la bandera es igual a 1. Si el número es negativo, entonces se multiplicará por menos 1 para volverlo negativo. Ya por último se guarda en un arreglo de decimales y se retorna ese arreglo. Y bueno, ya después dividimos todos esos números que calculamos, que sacamos de los binarios, los dividimos por 10.000 para volverlos a poner en decimales. Y ya esos números se igualan a la población inicial, y se seguirá repitiendo el ciclo hasta que acabe la condición de parada, que en este caso es 50. Después tenemos otro ciclo for, en el que ya lo que hacemos ya es mostrar los puntos en la función. Entonces vamos a iniciar. Y bueno, como vemos en la función, solo nos aparece un punto, debido a que tenemos un número grande de iteraciones. Entonces siempre va a seleccionar un óptimo, y en este caso solo seleccionó uno, que es como el más óptimo de la población inicial que había. Si le bajamos las iteraciones, por ejemplo a 2, habrán más puntos. Pues acá podemos ver que saldrán más puntos, debido a que todavía no se ha seleccionado el más óptimo. Y este es el funcionamiento del algoritmo genético binario. Gracias.